Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a Nigeria. Y lo hemos dedicado a Nigeria mostrándoles a ustedes un panorama amplio, un panorama global, un panorama en profundidad de lo que es Nigeria. Nigeria es un país que tiene una historia milenaria, tiene una historia muchísimo más antigua que la historia de Israel, por ejemplo. Tiene una historia evidentemente muchísimo más antigua que la de las naciones europeas, no digamos ya las naciones americanas. Es un país de rancio abolengo, en el cual ha habido reyes, ha habido emperadores, ha habido culturas diversas y en un momento determinado llegaron los británicos y se pusieron a saquear. Y después de un periodo de saqueo que dura décadas y que se extiende desde el siglo XIX hasta el siglo XX, en los años 60, inicios de los años 60, Nigeria accede a la independencia. Accede a la independencia, pero inmediatamente están las potencias excoloniales o neocoloniales dispuestas a despedazar Nigeria para quedarse con sus riquezas naturales. Y el primer paso se produce a los poquitos años de la independencia, con Israel y con Francia apoyando a Biafra para independizarse de Nigeria. No crean ustedes que por buenas intenciones, por causas humanitarias, por el respeto a la autodeterminación de los pueblos ni demás pamemas. Fundamentalmente porque si se produce la salida de Biafra, aquí vamos a poder robar, saquear y expoliar con más facilidad las riquezas de Nigeria. La situación de Nigeria es una situación que se va a ir haciendo difícil en las décadas siguientes porque cada 2 por 3 hay un golpe de Estado, hay un enfrentamiento civil, por supuesto impulsado por poderes extranjeros que quieren robar a Nigeria tranquilamente. De hecho, Nigeria no llega hasta una estabilidad relativa desde una perspectiva política muy a finales del siglo XX, ya a finales de la década de los 90. Mientras tanto, enfrentamientos, dificultad para controlar grupos islámicos como Boko Haram, cuyo último control, la verdad es que no se sabe quién lo tiene, aunque tampoco es muy difícil que ustedes lo intuyan y lo piensen. Y hace apenas 2 años, en el 2023, el actual presidente de pronto anuncia que va a privatizar el petróleo nigeriano, petróleo que según la Constitución de Nigeria es propiedad del pueblo nigeriano y es explotado por el gobierno de Nigeria. Es decir, puede haber concesiones a compañías extranjeras, pero eso de entregar el petróleo, que es una riqueza nacional consagrada como tal en la Constitución, no puede ser. Claro, van pasando los meses. El presidente, o bien porque le dicen esto constitucionalmente es imposible, ni se le ocurra a usted, prácticamente parece que se olvida de esa afirmación de que iba a legalizar, que iba a privatizar el petróleo. Y entonces tiene un golpe de Estado en septiembre de este año. Miren ustedes qué casualidad. El golpe de Estado fracasa. El golpe de Estado fracasa y en octubre, en una vuelta más de tuerca, el actual presidente de Nigeria decide entrar en los BRICS, es decir, marca distancias con las potencias occidentales que llevan saqueando siglos de manera literal las riquezas de Nigeria y decide sumarse a ese club que en su día fundaron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica para mantener una línea de independencia económica. Oye, pues entra en los BRICS como socio y a los pocos días aparece Donald Trump diciendo que a los cristianos los persiguen en Nigeria, cosa que llevan haciendo décadas y no ha provocado ningún tipo de reacción hasta la fecha, y que ha dado instrucciones al ejército de los Estados Unidos para que vaya preparando una intervención en Nigeria. Por si alguien piensa que aquí hay algo de humanitario, de noble, de desprendido en este tipo de acciones, bueno, pues ya ha salido ese austriaco que es partidario de extender la OTAN a todo el mundo posible y que sí, hay austriacos que surgen ocasionalmente y no todos son tan positivos como Strauss, ¿eh? Hay algunos que ambicionan dominar el mundo, ¿no? A veces llevan bigote, a veces no, pero efectivamente existen. Y este aparece hace apenas unas horas para decir que Nigeria va a desaparecer porque es un estado fallido, igual que Yugoslavia.
lo cual es verdaderamente escalofriante, porque marca el enorme cinismo, la inmensa hipocresía, la malvada mentira de las intervenciones humanitarias, que son intervenciones, pero jamás son humanitarias. Y que Dios ampare a las naciones y a los pueblos de tener una intervención humanitaria, porque lo que queda después, bueno, no es que parezca que ha pasado el caballo de Atila, es que ha pasado toda la manada de caballos. No queda nada. Y el caso de Yugoslavia, pues es uno de tantos casos. Y aquí tenemos al amigo Günther diciendo que efectivamente va a pasar lo mismo con Nigeria. Intervención humanitaria, no nos hagan ustedes reír. Saqueo, expolio, latrocinio, robo de las riquezas naturales. Eso sí, para entrar ya a saco, dividir el país y todo lo demás, pues hombre, hay que inventarse una razón. Y mira tú por dónde, cuál es la razón, que persiguen a los cristianos. Claro, como no los persiguen, por ejemplo, en la Siria, a la que ahora mismo, cuyo dictador ahora mismo ampara la OTAN, como esos cristianos no sufren los bombardeos de Israel en el Líbano y en Gaza sin que nadie haga nada, como esos cristianos no tienen una imposibilidad absoluta de su fe en Arabia Saudí o en las monarquías del Golfo, en todos esos sitios hay una libertad religiosa total y absoluta para los cristianos, pues claro, hay que arreglar lo de Nigeria. Suponemos que captarán ustedes el tono irónico, porque verdaderamente es una ironía sangrante. Pero háganse ustedes una idea, imagínense el panorama. Ustedes viven en un país con riquezas naturales. Desgraciadamente, a lo largo de la historia, esas riquezas naturales no han sido disfrutadas por la mayoría de la comunidad nacional, sino que han servido para la corrupción en beneficio de compañías multinacionales. Y un día las compañías multinacionales llegan a la conclusión de que demasiado tienen que pagar al país por llevarse todo lo que pueden arramblar. Y por lo tanto hay que cambiar. Que al poder, por las buenas, llega un sujeto como Milei que está vendiendo la Argentina a manos llenas, pues no pasa nada. Apoyamos a Milei, que siga dando pasos para quedarnos con el país y se acabó. No tenemos que intervenir. Pero que de pronto sale respondón el gobernante, el presidente, el jefe del gobierno y dice, pues voy a entrar en los BRICS y voy a preservar mi independencia económica y mi soberanía nacional, no la van a tocar ustedes. Pues intervención humanitaria. Intervención humanitaria y a continuación, con un poco de mala suerte, hasta descuartizamos el país como si fuera un pollo, lo dividimos y lo devoramos. Ahora imagínense que ustedes viven en ese país y de pronto llega la intervención humanitaria, en forma de bombardeos, en forma de arrasamiento total, en forma de muertes innumerables, en forma de silencio de los medios de comunicación por lo que a ustedes les está pasando. Que no tienen culpa de nada. Lo único es que viven en un país donde hay riquezas que ambicionan los poderosos de este mundo. ¿Se lo pueden imaginar? Pues están ustedes imaginando lo que es Nigeria. Y lo que, lamentablemente, Dios no lo quiera, le puede esperar. Pero en fin, de eso hablábamos en nuestro editorial y ya llega la hora de entrar en el boletín informativo y como siempre entramos por el segmento de España y entramos por esa causa que va avanzando pasito a pasito contra los pagos del Partido Socialista que parecen indicar cada vez de manera más firme y segura una financiación ilegal. El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha abierto una pieza separada para investigar cómo se usaban las sumas de dinero en efectivo que recibía el Partido Socialista en su sede de Ferraz, porque esta suma cada vez es mayor. Aquí no se guardaba constancia, aquí no había recibos, aquí no se sabe de dónde venían, pero lo cierto es que hasta ahora ha aparecido prácticamente 1 millón de euros en efectivo. Y claro, esto apesta verdaderamente a financiación ilegal. Y lo que puede venir de aquí, pues es bastante serio, porque en última instancia, esta financiación ilegal ya no quedaría en manos de empresas, como pasó en su día con el caso de Malesa, Filesa y Times Sport, que eran unas compañías que había creado el Partido Socialista para financiarse de manera ilegal. No. Aquí es que era gente del organigrama
del Partido Socialista, con lo cual el Partido Socialista puede acabar imputado por financiación ilegal. Financiación ilegal que se da en todos los partidos. No se vayan ustedes a creer que nos llamamos a engaño al respecto, pero en este caso parece que lo hicieron de manera muy chapucera y esto puede acabar, pero de manera muy grave, muy grave. En fin, analizamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes de manera directa con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz viernes, César. Aquí estamos un día más, terminando la semana, que otra vez se ha pasado volando, pero bueno, el lunes estamos aquí. Es fiesta en Madrid, pero nosotros estamos, por supuesto, para nuestros oyentes de toda España y de toda América y de todas partes del mundo, porque el otro día saludábamos a un oyente que estaba en Rusia. Nos oyen desde todas partes, es una maravilla. Otra semana que terminamos hablando del Partido Socialista. Eso sí, la investigación sobre los pagos en metálico que les llevamos contando toda la semana del Partido Socialista Obrero Español ya es una realidad. Conocíamos a última hora de este jueves que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha respondido con rapidez a la petición del Tribunal Supremo y ha abierto una pieza separada para investigar el uso de miles de euros en efectivo por parte del partido que tiene su sede en Ferraz. Las pesquisas comienzan con la solicitud de informes a las partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción, y anuncian lo que probablemente se va a convertir en un proceso prolongado para la formación que puede derivar, nos decían hoy juristas a los que yo he consultado, incluso en blanqueo de capitales. Veremos. La acusación que ejerce, entre otros, el Partido Popular en la parte del caso Koldo que se instruye en la Audiencia Nacional, acaba de presentar también un escrito este mismo mediodía en el que le reclama al juez Ismael Moreno que expulse al PSOE de la pieza en la que se están investigando esos pagos en metálico en la sede. La formación está personada en calidad de acusación popular, es quien dirige la de este asunto en concreto, pero la nueva rama de los sobres le afecta de forma directa y hace incompatible, dicen, que el Partido Socialista mantenga esa condición. Es lo que argumenta el partido de Alberto Núñez Feijóo. Es incompatible que una persona investigada actúe como acusación popular, ya que ello supondría una contradicción con la finalidad de la figura y podría afectar a la imparcialidad y al buen desarrollo del proceso penal. Es lo que se puede leer en este escrito al que accedíamos también los medios de comunicación al mediodía este viernes. Yo, sin ser jurista, pues sí le veo algo de bastante lógica a esto, ¿no? El Partido Socialista, recuerden que se quiso personar como perjudicado por la corrupción de Ábalos y compañía. En fin, lo que está en juego para el PSOE es la imputación como persona jurídica que muy probablemente van a pedir las acusaciones populares. El delito que ya se dibuja de forma directa es ese blanqueo de capitales, la operativa con pagos en efectivo, anticipos de gasto gestionados por el entorno de José Luis Ábalos y administrados por Koldo García, se presenta como un posible mecanismo para encubrir fondos de origen ilícito. Incluso ayer, si recuerdan o si lo han visto en redes, Óscar Puente se hacía el gracioso enseñando que se iba en un avión a Canarias y que en el ministerio le habían dado un sobre con folios, decía él, que son billetes que le habían dado 300 euros y que luego lo tendría que devolver, pero en fin, no es broma esta causa contra el PSOE, ¿eh? El impulso principal lo marcaba ese auto del juez Leopoldo Puente, el instructor del caso Koldo, que identificaba irregularidades respecto al control de los pagos. En su resolución, Puente señalaba que Ábalos y su asesor Koldo podrían haber blanqueado comisiones mediante liquidaciones que no se sometían a comprobación. Encontró conversaciones intervenidas en las que Koldo hablaba con su entonces mujer. En teoría ahora están separados, aunque parece que no es más que a efectos prácticos. Patricia Uriz comentaban desplazamientos a Ferraz, incluso de ella, para recoger dinero en sobres, tanto para Ábalos como para el ayudante, como para personal desconocido. O sea, una mujer que solo era esposa de un trabajador, se desplazaba a Ferraz a recoger dinero. En el PSOE, según la instrucción, no se verificaba siquiera que la persona que solicitaba la devolución del dinero fuera quien figuraba en los tickets presentados. Y esto también les cuento, muchos lo habrán visto como curiosidad. En Twitter, mucha gente, al ver el informe de la UCO sobre los pagos con los sobres, como se veían los tickets, se dedicó a cotejar la agenda oficial de Ábalos como ministro y, por ejemplo, había días en los que él pasaba tickets de varias comidas en Madrid simultáneas y estaba, por ejemplo,
ejemplo en Asturias. Bueno, el magistrado también ha indicado que debe comprobarse si el dinero adelantado por ciertas personas, eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita o incluso delictiva, al ser compensado por el partido, no suponía un blanqueo de su procedencia. Es especialmente relevante este punto porque al parecer una persona gestionaba liquidaciones de gastos no realizados por él sino por terceros. En la documentación acumulada figura en el informe de la UCO que analiza el patrimonio de Ábalos, la información aportada por el partido sobre las entregas en metálico y también las declaraciones del exgerente del PSOE, el ya famoso Mariano Moreno Pahón, la empleada Celia Rodríguez y la empresaria Carmen Pano, que es esa señora que asegura haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede socialista. Aunque el blanqueo es el delito expresamente citado, los indicios apuntan también a la financiación irregular. Una pieza clave en esta posible financiación irregular es que el partido informó de haber manejado cerca de 1 millón de euros en efectivo a lo largo de 5 años, que habrían estado destinados a abonar gastos de personal sin identificar completamente al beneficiario. El dinero se retiraba de la cuenta del partido, se transportaba en un furgón y se guardaba en la caja fuerte en Ferraz. No me digan que no es extraño. En vez de hacer transferencias, ir al banco, sacar dinero, contratar un servicio para transportarlo de una manera segura hasta Ferraz y a partir de ahí empezar a repartir dinero efectivo. Por ejemplo, en un solo periodo de la Secretaría de Organización se cobraron 188.822 euros. De esos 127.096,72 céntimos se entregaron en anticipos a personas del equipo que están sin identificar y se desconoce el destino de casi 800.000 euros adicionales. ¿Se imaginan que en cualquier empresa o que cualquier particular hiciésemos estas desfeitas? Lo que pasaría con María Jesús Montero. Ahora la decisión sobre el alcance del procedimiento queda en manos de Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, pero los cimientos ya están puestos. La justicia ha detectado esa estructura de pagos en efectivo y gestiones muy poco transparentes que podrían derivar en graves consecuencias para el PSOE tanto desde el punto de vista jurídico como el político. Bueno, y Junts, es decir, los chicos del golpista Puigdemont, los golpistas catalanes, siguen apretándole las tuercas a Pedro Sánchez e incluso están haciendo guiños al Partido Popular para legislar juntos, lo cual es una manera, pues hombre, de encelar más a Pedro Sánchez, a ver si Pedro Sánchez puede ceder en cosas que por más que él quiera no puede ser. Pedro Sánchez no puede conseguir que el catalán sea una lengua oficial en el Parlamento Europeo porque es una caca de lengua. Es que no nos podemos engañar, es que no es el alemán, no es el español, no es el francés, no es el italiano. Hombre, si se diera la circunstancia de que Cataluña fuera un estado independiente, pues aunque fuera una lengua que la hablara poquita gente, podría aspirar a esa oficialidad, pero no puede ser mientras no pasa de ser una región española y es una lengua de comunicación y su peso internacionalmente, a pesar del dinero que nos ha costado a todos los españoles promoverlo, pues es cero, está por debajo de cero. Esa es la triste realidad y Pedro Sánchez eso no lo puede cambiar. Por más que vaya a llorar a la Unión Europea, finalmente en la Unión Europea pues no pueden aceptar ese planteamiento. Y entonces, pues sí, por mucho que le retuerzan el brazo a la espalda a Pedro Sánchez, pues ahí no puede hacer nada. ¿Y entonces qué están? Pues hombre, Pedro Sánchez, que tiene visos más que notables de que es un traidor a España, pues vamos a hacerle guiñitos a el señor del Partido Popular, a Feijóo, que esté puesto a traicionar a España puede ser como Pedro Sánchez, como en su día lo fue Rajoy en relación con Zapatero, y están en esta situación. ¿Realmente Junts cree que puede llegar a un acuerdo con Feijóo? Hombre, si Feijóo lo necesita, por supuestísimo que sí. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero hay otra cuestión que es distinta y es si en estos momentos Feijóo está en situación de poder pactar, porque está de jefe de la oposición y va a que se mate. Y claro, Feijóo se hace querer porque tampoco puede quedar antes de unas elecciones como un amigo de los golpistas catalanes y que haya gente que decida que no lo vota, porque es evidente que es capaz de pactar hasta con el mismísimo diablo para llegar a la presidencia de gobierno.
Esto al final va a acabar pasando porque Junts volverá a apoyar a Pedro Sánchez, es lo más sensato. Y en el caso de Feijóo, por supuesto, con tal de hacer una política globalista y no patriota, traiciona a sus electores, a España y al universo mundo. El problema es que todavía no está en condiciones como para que esa traición pueda acabar con éxito. Pero en eso estamos. Y sí que están muy enfadados en Junts per Catalunya. Junts escenificaba este jueves, se lo contamos aquí César y yo, su ruptura completa con el gobierno de Pedro Sánchez durante esa comparecencia de sus 7 diputados en el Congreso, en la que anunciaron que ya no negociarán ni colaborarán más con el Ejecutivo en toda la legislatura. Como consecuencia, esta legislatura ha quedado en la práctica bloqueada y Junts afirma estar orientándose ahora hacia el Partido Popular para legislar juntos a partir de ahora, tras el rechazo a presentar una moción de censura contra Sánchez. Fuentes de Junts han señalado a varios medios muy afines a Génova, por ejemplo, ha publicado hoy una información incluso con citas pues bastante curiosas, como que no hay que casarse, se puede salir solo a tomar una copilla. Paloma Cervilla, que es una periodista pues muy conocida en Génova, eso es lo que le decían, no hace falta casarse, se puede tomar una copita con el PP. Añaden desde Junts también que ya han enviado todas las señales de humo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que parece que no se da por aludido o que no se quiere dar. Esa es probablemente la cuestión. El problema al que se enfrenta el partido de Carles Puigdemont es doble. Por un lado, tiene que desvincularse lo antes posible de Sánchez, ya que su alianza prolongada le está haciendo mucho daño en Cataluña, donde parece ser que se los está comiendo Alianza Catalana de Sílvia Orriols, que es igual de independentista, pero además es anti-inmigración. Por otro lado, el Partido Popular les ha dado la espalda para un pacto de moción de censura porque consideran los populares que les sale caro en términos políticos, sobre todo en vísperas del inicio del ciclo electoral que nos viene entre finales de año y primer trimestre del próximo año. Tenemos Extremadura el 21 de diciembre y luego Castilla y León y Andalucía próximamente, probablemente antes de que empiece la primavera. Eso podría desgastar al Partido Popular y ellos lo que prefieren es desgastar al PSOE, valga la redundancia, por otras vías. El escenario se complica además porque está Vox, porque el Partido Popular y Junts necesitarían para una moción de censura que Vox estuviera presente, lo que también supone otro problema. El PP ni quiere asociarse formalmente con Junts ni quiere incluir a Vox en nada. Junts, por su parte, necesita al PP para cerrar el paso a Sánchez en el Congreso de los Diputados. En privado, desde el Partido Popular se muestran también escépticos ante la propuesta de Junts de legislar juntos. Dicen que llamen ellos, si es que quieren llamar. Y además aseguran que con las elecciones de Extremadura aquí no van a levantar el teléfono. El mensaje que lanzaba este jueves la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, era claro: no habrá más negociación ni más colaboración. Con ese anuncio, además, les recuerdo, registraban en el Congreso enmiendas a la totalidad de las 25 leyes que aún no han comenzado su tramitación, vetó las 21 que ya están en curso, es decir, sin sus 7 votos el Gobierno se ha quedado sin mayoría para aprobar ninguna ley y ningún presupuesto. El trasfondo del giro de Junts es también económico. Hay sectores empresariales catalanes como las patronales, los autónomos o los pequeños comercios que ya están presionando a Junts para lo que algunos medios califican hoy de volver a la política útil y que dejen la retórica soberanista. Sobre todo quieren que se entiendan con el Partido Popular en financiación e infraestructuras. Algunos dirigentes de Junts ya han admitido a varios medios que el objetivo del bloqueo es forzar un adelanto electoral y recuperar el perfil pragmático del partido, que al final, pues como buenos nacionalistas, separatistas catalanes, a lo que están es al dinero y a las clases acomodadas catalanas, que son las que siempre han conformado estos partidos separatistas. Junts no ha propuesto explícitamente la moción, también se lo decía yo ayer, pero se quedan ahora en una encrucijada parlamentaria sin margen de maniobra, porque si no la presenta el Partido Popular, no se pueden unir a una de Vox, pues al final ese bloqueo simplemente lleva a eso, a que Pedro Sánchez no legisle, pero él ya dijo que no le importaba no tener presupuestos. En Moncloa el Gobierno sigue asegurando que ellos mantienen la mano tendida y que se seguirán cumpliendo sus compromisos incluso ante esta ruptura con Junts. Veremos si efectivamente consiguen los de Puigdemont forzar elecciones o si nos quedamos prácticamente 2 años más así, sin aprobar ni un presupuesto ni una ley. Nos vamos
a Estados Unidos, nos vamos a la información hispanoamericana y nos detenemos en Estados Unidos porque Trump ha afirmado ante el Congreso que no existe justificación para intervenir en Venezuela, para intervenir militarmente, y que no planea incursiones terrestres. Habrá gente en estos momentos que estará verdaderamente angustiada con esta situación. Hablamos sobre todo de la oposición venezolana y bueno, pues la oposición cubana, etcétera, que suelen tener estas ideas peculiares de que cae un país y luego van a caer todos como las piezas del dominó, cosa que llevan diciendo pues más de 60 años y no se cumple nunca, porque eso es un disparate y por mucho que se repita no va a dejar de ser un disparate. Pero lo cierto es que todo esto tiene una lógica tremenda. En estos momentos cabe la posibilidad de saquear Nigeria, de trocear Nigeria, de expoliar Nigeria. ¿Para qué te vas a meter en Venezuela? Y más cuando en Venezuela todas las riquezas, desde el año 2016, Maduro ya las entrega a las multinacionales, si es que no es nada nuevo. Es que es así. Si el primer socio comercial de Venezuela es Estados Unidos y el segundo socio comercial es la Unión Europea, que toda esa historia de que Venezuela se sostiene sobre la base de China, de Rusia, de Irán, es un cuento, que es mentira, que es una falsedad. Y los que lo dicen o son muy embusteros, o son muy ignorantes, o son muy estúpidos. Es Estados Unidos quien sostiene a Venezuela y lo sostiene porque es la manera de poder saquearla de baratillo. Y en estos momentos, pues evidentemente Donald Trump, que además sabe que la mayoría de la población de Estados Unidos es contraria a una intervención en Venezuela, y que sabe lo que ha pasado por no hacer caso a sus votantes este martes, que realmente los resultados electorales han sido muy malos para el Partido Republicano, bueno, pues evidentemente en medio de esa situación, pues ha dado marcha atrás, porque le preocupan las elecciones de midterm. Venezuela no le importa un comino, no digamos ya Cuba, eso no llega ni a medio comino. Y esta es la situación. Claro, ha tenido que defender la historia de que hemos hundido una serie de barcos que ni siquiera sabemos si en esos barcos iban narcotraficantes o cosa por el estilo, pero lo cierto es que esta es la situación que hay. La mayoría de la población americana no quiere una intervención en Venezuela. Bueno, no solo no quiere una intervención en Venezuela, quiere que nos vayamos ya de una vez de Ucrania. Y quiere que no nos metamos en más líos y quiere que no sigamos gastando y derrochando en apoyar a Israel en Gaza y donde no es Gaza. Y en este sentido, o Donald Trump consigue fingir de manera medianamente razonable que va a cumplir las promesas que está incumpliendo de forma sistemática, o le esperan unas elecciones de midterm el año que viene que va a temblar el misterio. En Venezuela estarán muy tranquilos y en la oposición venezolana pues ya no se les ocurrirá qué ofrecer, porque claro, María Corina ya ofreció entregar toda la riqueza de Venezuela a los Estados Unidos a ver si le ayudaban a derribar a Maduro, lo cual es vergonzoso, es bochornoso, es escandaloso. Bueno, pues ni ofreciendo eso. O sea que vamos a ver en qué acaba la cosa. Pero de momento, intervención en Venezuela, olvídense. No se puede negar que la administración del presidente Donald Trump ha puesto el foco en Iberoamérica. El actual presidente de los Estados Unidos ha reconocido ante el Congreso que por el momento no dispone de una base legal clara para justificar un eventual ataque militar en territorio venezolano. Según la información que ha proporcionado al Congreso estadounidense, no hay planeadas operaciones terrestres en Venezuela como parte de esa ofensiva antidrogas que se está desarrollando, aunque el gobierno de Trump sigue sin descartar acciones futuras más amplias. Ese escenario se dio a conocer durante una sesión en la que participaron este jueves altos dirigentes del Departamento de Estado y también del Departamento de Defensa, como el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario Pete Hegseth, quienes detallaron ante los congresistas los planes de la campaña contra el narcotráfico lanzada por Trump. La operación comprende cerca de 20 ataques sobre narcolanchas, embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, en las que habrían muerto más de 60 personas, según calcula el gobierno estadounidense.
estadounidense. Como realmente los narcotraficantes han sido abatidos, pues no sabemos el número exacto porque algunas embarcaciones se han hundido y podían llevar más personas. Durante la reunión, los funcionarios también aclararon que esa orden de ejecución iniciada en septiembre para intervenir en aguas internacionales cerca de las costas de Venezuela, en el Caribe y de Colombia en el Pacífico no incluye acciones en tierra firme en Venezuela. Sin embargo, no han descartado que en el futuro sí se puedan lanzar operaciones contra instalaciones o líderes de cárteles dentro del territorio, una posibilidad que ya había mencionado la administración, pero ahora dicen que hoy por hoy no hay base legal para hacerlo. En octubre, varios medios estadounidenses informaron de que el Departamento de Justicia preparaba un dictamen que buscaba crear precisamente una base jurídica para eventuales ofensivas terrestres contra organizaciones criminales iberoamericanas. En ese documento se incluirían listas de grupos designados como terroristas, lo que abriría la puerta a acciones más agresivas bajo el argumento del narcoterrorismo. Legalmente, el problema central es que no ha mediado una autorización explícita del Congreso para declarar hostilidades contra Venezuela o lanzar operaciones en su territorio. Expertos señalan que la justificación aduce la autoridad del presidente bajo el artículo 2 de la Constitución. Ya dijo Trump que él sí tenía, independientemente del Congreso, autoridad para hacerlo. Y sobre todo hay que declarar conflicto armado no internacional contra cárteles, pero ese argumento no tiene consenso de momento en el Congreso estadounidense. En paralelo, se ha desplegado otra nueva operación militar en el Caribe. Se ha convertido en una de las más ambiciosas desde la Guerra del Golfo, ya saben, ese despliegue de Estados Unidos que ha situado múltiples buques de guerra, destructores, embarcaciones anfibias e incluso un portaaviones nuclear en la región. Con eso se han generado críticas por parte de la comunidad internacional, que ha denunciado algunas de las acciones, dicen, por ejemplo, desde la ONU, que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales. Como les conté aquí, creo que fue el pasado jueves. En Washington, por su parte, el Senado ha rechazado recientemente una resolución que habría limitado los poderes del presidente para atacar dentro de Venezuela sin autorización previa del Congreso. Este resultado lo que sí hace es reforzar la percepción de que la administración Trump tiene todavía un margen importante de actuación, aunque sigue sin aclararse la base jurídica de esas operaciones. Pero parece, como leemos en los medios estadounidenses, que se está trabajando precisamente en ello, en crear esa jurisdicción para poder hacerlo. Y seguimos en Hispanoamérica. Nos vamos de Venezuela a Ecuador, donde ya saben ustedes que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, ha decidido que va a ceder una base a los Estados Unidos en territorio nacional, lo cual es de dudosísima legalidad, por no decir de manifiesta ilegalidad. Pero es que Daniel Noboa fía su permanencia en el poder a someterse a los Estados Unidos, lo cual es verdaderamente muy serio. Como esto hay que hacerlo digerible para los pobres ecuatorianos, bueno, pues aquí va a haber un referéndum que va a ser el 16 de noviembre. Se insiste en que no es algo de carácter militar, sino que es algo de carácter sobre todo policial, y a ver si cuela. Bueno, pues, en fin, Estados Unidos, los ciudadanos americanos en nuestra inmensa mayoría veríamos muy bien que cerrara las más de 750 bases que hay en el extranjero, porque no tienen ninguna utilidad salvo para llenar los bolsillos del complejo militar industrial. Pero posibilidades difíciles. Aquí un presidente tras otro lo que está haciendo es ampliando las bases. Piensen ustedes en cómo llenó con nuevas bases Biden a las Filipinas, que así les va a las Filipinas, y ahora piensen que va a haber en Ecuador, que hay un empujón enorme para que entre en la OTAN, por lo visto porque está ahora en el Atlántico Norte, la Argentina, y que incluso, pues en fin, hay quien dice que van a trocear Nigeria porque de esa manera se la va a poder saquear como la antigua Yugoslavia. Por supuesto, medios absolutamente partidarios de la OTAN. Si es que al final nos conocemos todos, salvo los que son ignorantes o los que no quieren ver la realidad. Claro está. Estados Unidos en Venezuela y también
en Ecuador. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se encuentra esta semana en Ecuador. Ha elogiado al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, durante su visita. Lo ha calificado de socio excelente en materia de lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular. Lo ha hecho durante esa visita oficial destinada a reforzar la cooperación bilateral. Eso es lo que se ha dicho. En realidad, lo que pasa es que Noem está buscando un enclave que pueda servir para la base militar que Noboa quiere implantar en Ecuador. Según Noem, Ecuador ha sido un aliado clave de Washington en los esfuerzos por frenar el tráfico de drogas y las rutas del contrabando terrestres y marítimas. Durante ese encuentro, Noem y Noboa estuvieron acompañados de ministros ecuatorianos, recorrieron instalaciones en la ciudad costera de Manta para evaluar esa posible instalación de la base militar estadounidense. La visita también incluyó un análisis de las capacidades de la antigua base militar de Manta, su infraestructura, sus pistas de despegue y aterrizaje, sus plataformas de operación, todo ello con miras a fortalecer la cooperación en seguridad entre ambos países. La agenda de seguridad se ha completado con un acuerdo firmado en julio. Ya había habido una primera visita de Kristi Noem al país, en el que Estados Unidos y Ecuador establecieron que iban a tratar de buscar enclaves oficiales y también de enlace para el intercambio de información biométrica con la que combatir el crimen organizado. Según el gobierno ecuatoriano, esta nueva visita de Noem marca el inicio de negociaciones para definir las ubicaciones de las bases. Esto, por cierto, lo tienen que votar todavía los ecuatorianos. Está sujeto a un referéndum el que se pueda finalmente colocar la base, que va a tener lugar el próximo 16 de noviembre, en menos de 10 días ya. El proyecto es parte de esa estrategia más amplia de Noboa para colocar a Ecuador como un apoyo regional importante en la lucha contra los cárteles y reforzar también la seguridad en el país, que saben que supone un problema para el gobierno conservador. Todo ello se vería reforzado si finalmente se produce la reforma constitucional que permite la instalación de bases militares extranjeras. Ahora mismo, desde hace 10 años, no se pueden colocar. Ecuador se posicionaría así como un socio de seguridad de gran valor para Washington en un contexto de cooperación técnica y logística. La visita añade una dimensión geopolítica importante a la alianza también, porque la posible presencia militar estadounidense se consideraría estratégica para el combate al narcotráfico en la región del Pacífico y el Caribe, que, como les contábamos en la noticia anterior, es algo fundamental para Washington y se incluye en un marco de confrontación creciente con las redes criminales y los flujos de drogas que utilizan Ecuador como punto de tránsito. Así que, de nuevo, Estados Unidos presente ante Venezuela combatiendo el narcotráfico, presente en Ecuador, y en cambio con otros países que habían sido tradicionalmente aliados como Colombia, las relaciones, ya les hemos contado esta semana, que se enfrían. Y nos vamos de Hispanoamérica, como siempre, a la información internacional y nos detenemos en primer lugar en Estados Unidos, donde Nancy Pelosi, que tiene ya 85 castañas, que se dice pronto, acaba de anunciar que no se va a volver a presentar a la reelección en el Congreso. Lleva casi 40 años en política, la buena señora, y que se retira en enero de 2027. Nancy Pelosi ha sido la primera y hasta ahora única mujer que ha presidido la Cámara de Representantes, que por cierto es un cargo que ocupó en 2 periodos. Es un personaje que efectivamente pues sigue teniendo mucha influencia dentro del Partido Demócrata y es uno de los personajes más siniestros y corrompidos moralmente de la política americana. O sea, en este sentido no hay que llamarse a engaño ni mucho menos. Por supuesto, en el caso de San Francisco, que en uno de sus distritos ha sido elegida pues una vez tras otra a lo largo de 38 años, parece ser que había fiesta mayor, seguramente porque van a perder de vista a tan siniestra señora, pero lo cierto es que aquí la idea es que Nancy Pelosi desaparece, demos gracias a Dios, y está por ver quién vendrá ahora. Que, hombre, uno siempre dice va a ser difícil que sea peor, va a ser difícil, pero luego te encuentras con que no, No. Se va Zapatero y viene Rajoy, que es peor. Se va Rajoy y llega Pedro Sánchez, que casi es peor. Se va a ir en algún momento en el futuro Pedro Sánchez y a saber quién vendrá después. O sea, eso de que no,
Ya saben que hay un sabio refrán castellano que afirma aquello de que otro vendrá que bueno me hará, y desde luego en casos como estos, lamentablemente es así. Esta noticia la verdad es que se la podríamos dedicar a Donald Trump, que entendemos que debe ser el que esté más contento en todo el mundo con el anuncio de la veterana congresista Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y una figura emblemática del Partido Demócrata, que ha anunciado en las últimas horas que no va a presentar su candidatura para la reelección cuando termine su mandato, que finaliza en enero de 2027. O sea, se va, pero todavía le queda un trechito. Con 85 años, 95 iba a decir, no, me pasaba. Con 85 años, Pelosi deja una carrera política de más de 4 décadas tras representar al área de San Francisco, en California, durante 38 años y ostentar también la presidencia de la Cámara en 2 periodos, de 2007 a 2011 y de 2019 a 2023. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Pelosi expresaba: siempre digo a mis colegas en la Cámara, sin importar el título que me hayan otorgado, presidenta, líder, coordinadora de la bancada, que no ha habido mayor honor para mí que estar en el pleno de la Cámara y decir: hablo en nombre del pueblo de San Francisco. Su mensaje, que intentó que fuese muy emotivo, subrayaba su vínculo con su ciudad y el cierre de un capítulo importante en la política estadounidense. Nancy Pelosi ha sido muy relevante. Recordarán muchos de ustedes su papel en los disturbios del Capitolio del 6 de enero, cuando Donald Trump no pudo revalidar su presidencia. Durante su trayectoria, Pelosi se ganó la reputación de gran parlamentaria, construyó mayorías para aprobar leyes clave como la reforma sanitaria de la época de Obama, conocida precisamente con el nombre del expresidente Obamacare. Se enfrentó directamente a Donald Trump y tuvo un papel central en momentos históricos como los juicios de destitución del propio Trump y esa respuesta de asalto al Capitolio en enero de 2021. Siempre ha sido hábil para aglutinar distintas corrientes izquierdistas, demócratas y manejar la maquinaria de Washington, lo que la ha convertido en una figura de referencia para sus aliados. Pelosi quiso que los ciudadanos de San Francisco se enterasen de su decisión de primera mano. San Francisco, reconoce tu poder, hemos hecho historia, hemos progresado, siempre hemos liderado el camino y ahora debemos seguir haciéndolo, participando plenamente en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que tanto apreciamos. Es lo que decía Pelosi en su vídeo de despedida. Dice también que su marcha marca un relevo generacional en el liderazgo demócrata, donde nombres como el representante Hakeem Jeffries comienzan a emerger. Aunque dejó la presidencia de la Cámara en 2023, Pelosi ha seguido ejerciendo influencia como representante y figura importante de su partido hasta este anuncio. Su salida pone fin a una era en el Congreso, una carrera larguísima, y abre la puerta precisamente a lo que ella aludía, nuevos liderazgos. Y eso sí deja como legado una huella en la política estadounidense para esas corrientes demócratas que mencionábamos. Y nos vamos de los Estados Unidos al Reino Unido, donde supuestamente por error se ha puesto en libertad a 90 delincuentes que, además de ser muy violentos, son agresores sexuales. Este es el número más alto de delincuentes que son agresores sexuales violentos que han sido puestos en libertad por error en el Reino Unido. Bueno, de hecho es 8 veces más que el año anterior. Ha salido el secretario de Justicia, que es un señor que se llama David Lammy, diciendo que esto es un error, que hay que ver cómo se arregla esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí la realidad es que esto es una vergüenza. Reino Unido, que otrora fue altivo imperio y que todavía sigue dedicándose a sembrar el mal a lo largo y ancho del mundo, pues en la idea de que puede mantener el imperio, bueno, pues es que se da la circunstancia de que cada vez lo que parece más es un estado fallido. Y no hay nada más que verlo, no hay nada más que ver esas alcaldías ocupadas por musulmanes, no hay nada más que ver cómo el presidente del gobierno es un canalla que, cuando era el fiscal general del Reino Unido, se dedicó a tapar a las redes de delincuentes musulmanes que secuestraban, torturaban, mutilaban y asesinaban a niñas, porque claro, era su obligación para evitar el racismo, según él. Bueno, pues un canalla así es el presidente del gobierno en Gran Bretaña. No esperen nada bueno de él. No esperen nada bueno de él.
Y además es un personaje totalmente sumergido en la visión nihilista que caracteriza a la mayor parte de la política occidental. El no hacer nada que no sea en beneficio propio y en beneficio del propio bolsillo, y el no importarle un pimiento a los ciudadanos. Luego hace sus concesiones pues a los homosexuales, a las feministas, a los judíos, a los musulmanes. Da la sensación de que es un personaje chupi guay, pero la realidad es que la inmensa mayoría de sus administrados le importa un pimiento. Y por supuesto el futuro, la seguridad, la tranquilidad de esos administrados no le importa nada. Es lo que sucede cuando tienes a un político nihilista gobernando un país. Nihilista por no decir criminal, pero claro, criminal es demasiado poco concreto. En este caso, además, es una forma de perpetrar el crimen de Estado que tiene una característica muy clara, la del nihilismo. No les importa nada, no creen en nada. No pretenden nada bueno para la comunidad, solo mantenerse en el poder, solo ampliar su fortuna y solo someterse a sus amos de tal manera que puedan llegar al poder o, una vez alcanzado, mantenerse en él todo lo posible. Y no busquen más porque no hay más. Y termino contándoles, la verdad es que les iba a hablar de lo de Shein y Francia, que ha prohibido la venta de la página después de que descubriesen que estaban vendiendo muñecas sexuales de niñas, que me dejó muy impresionada la noticia hace un par de días y la había guardado para el viernes, que siempre voy con menos prisa, pero es que ha habido otra que me ha dejado todavía más impresionada, y es que el Reino Unido se enfrenta a una grave crisis penitenciaria tras saberse esta semana que en este último año el gobierno ha liberado por error a 90 delincuentes violentos y agresores sexuales. Es la cifra más alta de errores registrada en el país. Yo me imagino que están pensando lo mismo que yo. ¿Cómo se puede fallar 90 veces con 90 delincuentes violentos y agresores sexuales? Es que a veces parece que los fallos no son fallos cuando uno los lee. Según la investigación que ha publicado el diario The Telegraph, se trata de un aumento sin precedentes. Es 8 veces más que el año anterior, cuando hubo 11 presos excarcelados por equivocación, que ya está bien, 11. En total, 262 reclusos han sido liberados indebidamente, más que el doble que el año previo. El escándalo ha desatado una fuerte presión política sobre el secretario de Justicia, David Lammy, quien comparecía este jueves ante el Parlamento británico para tratar de explicar la situación. Diego, porque hay cosas de verdad muy difíciles. Lammy trató de justificar su silencio inicial sobre el caos en las cárceles, asegurando que no tenía todos los datos, que por eso no compareció antes, aunque reconocía que el sistema enfrenta una, decía él, montaña que escalar para recuperar el control. Pese a haber prometido las comprobaciones más estrictas de la historia, ha admitido que los fallos administrativos continúan. Entre los casos más graves se encuentra el de Brahim Kador Sherif, un agresor sexual argelino de 24 años que fue liberado por error de la prisión de Wandsworth y continúa prófugo más de una semana después, claro, porque se ha fugado. En el mismo penal también fue excarcelado antes de tiempo William Smith, un estafador británico de 35 años que finalmente se entregó él por su cuenta a las autoridades. Ambos fueron liberados pese a que sobre ellos pesaban medidas de control reforzadas que el propio ministro Lammy había anunciado semanas atrás, tras otro incidente similar que involucró a Haddoush Kebatu, un inmigrante etíope condenado por delitos sexuales y deportado tras ser detenido en una persecución de 48 horas. No fue una persecución, en realidad. Este criminal, lo recordarán ustedes, porque aquí hablamos de cuando lo metieron en la cárcel. Había agredido a una mujer y a una niña sexualmente. Lo soltaron por error, con un pijama como de nubecitas. Se estuvo paseando durante 48 horas, primero diciendo en la cárcel que tenía que entrar y no le dejaban, luego preguntando a la gente a dónde podía ir, y finalmente lo detuvieron, no opuso resistencia y lo deportaron. Ahí con este parece que se acabó el problema, pero claro, porque no le dio por fugarse. A otros sí les ha dado, lógicamente, por escapar. Las cifras oficiales del Ministerio de Justicia a las que ha accedido The Telegraph son contundentes. Los presos condenados por delitos violentos y liberados por error pasaron de 9 a 87, los agresores sexuales de 2 a 3, los ladrones y atracadores violentos de 17 a 52 y los presos por posesión de armas de 5 a 18. O sea, todos son peligrositos. Aunque el Ministerio ha evitado precisar cuántos de ellos siguen fugitivos, fuentes penitenciarias reconocen que el número es superior a lo esperado, o sea, casi todos.
Uno de los factores que explican esta cadena de errores es el colapso del sistema judicial y el exceso de burocracia. En el caso de Kaddour Sherif, por ejemplo, una orden judicial se envió al centro penitenciario equivocado, lo que impidió que los funcionarios verificaran su situación legal antes de autorizar su salida. La policía tampoco fue informada del error hasta 6 días después, lo que ha permitido que escape sin dejar rastro. Este incidente ha reavivado el debate sobre la gestión del sistema penitenciario británico, que está marcado por el hacinamiento y la falta de personal, que sobre todo cuando tienes tantísima población inmigrante y no se han adaptado a las prisiones, pues es lo que sucede, está pasando en cárceles españolas también. Organizaciones de víctimas y sobre todo asociaciones policiales están acusando al gobierno de Keir Starmer de negligencia, han exigido una revisión inmediata de los protocolos, pero mientras tanto la oposición laborista ha pedido una investigación parlamentaria para determinar responsabilidades y prevenir nuevos casos. David Lammy, que lleva menos de un año al frente de Justicia, se enfrenta así a su mayor desafío hasta la fecha. Ha prometido reforzar los controles y modernizar el sistema de comunicación entre tribunales y prisiones, pero de momento esto no se ha hecho y la magnitud del problema amenaza con erosionar aún más la confianza en el gobierno británico, que desde el inicio del mandato de Keir Starmer es poca. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y procura descansar este fin de semana, que nos volveremos a ver, Dios mediante, el lunes. Es todo por hoy y por esta semana, César, pero como digo, volvemos el lunes a la misma hora de siempre. Nos escuchamos. Un fuerte abrazo hasta entonces. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos, no para dar el niquelado cotidiano a la realidad geoeconómica, sino para adelantarnos de qué va a ir el programa del Gran Reseteo de este fin de semana. Y después, a continuación, tendremos esa entrevista especialísima con la que concluimos siempre la semana de emisiones del programa La Voz, que lo van a pasar muy bien con la entrevista, ya se lo adelantamos. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.